Estaba arrodillada ante la tumba de mi padre, embarazada de 7 meses, con lágrimas corriendo por mi cara cuando oí risas detrás de mí. Me di la vuelta y vi a mi marido, a su amante y a toda su familia allí de pie, sonriendo, con los papeles del divorcio. Ese fue el día en que morí y el día en que renací. Si alguna vez te ha traicionado alguien a quien amabas, esta historia te sacudirá hasta lo más profundo. Presiona el botón de suscripción ahora mismo porque lo que hice a continuación ni siquiera yo lo vi venir. Míralo hasta el final porque el giro final te dejará sin palabras. Mi nombre es Camilla y hace 3 años pensé que estaba viviendo un cuento de hadas. Estuve casada con Nathaniel Crawford, un magnate inmobiliario multimillonario cuyo rostro apareció en las portadas de revistas de negocios. Nos conocimos cuando yo era su asistente ejecutiva, una chica sencilla de una familia de clase media que de alguna manera llamó la atención de uno de los hombres más ricos del país. Todo el mundo dijo que tuve suerte. Todo el mundo dijo que había ganado el premio gordo, pero nadie vio lo que pasó tras puertas cerradas. Las primeras grietas aparecieron 2 meses antes de que todo se derrumbara. Me encontraba de pie en nuestro baño de mármol sosteniendo una prueba de embarazo positiva y con manos temblorosas. Pensé que Nathaniel estaría emocionado. Habíamos hablado de niños. Él me había prometido una familia. Pero cuando le mostré la prueba, su cara se puso fría. No estaba enojado, solo frío, como si le hubiera contado sobre una mala inversión en acciones en lugar de un milagro que crecía dentro de mí. Hablaremos de esto más tarde, dijo mientras se arreglaba la corbata. Tengo una reunión. Eso fue todo. Ningún abrazo, ninguna emoción, solo una despedida. Y eso después nunca llegó. Casi al mismo tiempo, a mi padre le diagnosticaron un cáncer agresivo. Etapa 4. Los médicos le dieron 6 meses como máximo. Mi papá fue mi roca, la única persona que me amó incondicionalmente toda mi vida. Él me crió solo después de que mi madre falleció cuando yo tenía 10 años. Trabajó en 2 empleos para pagarme los estudios universitarios. Me acompañó por el pasillo con lágrimas en los ojos y susurrando, ¿estás seguro de esto, Beta? Incluso entonces, una parte de él lo sabía. Pasé cada momento libre en el hospital con mi padre. Su habitación se convirtió en mi santuario, el único lugar donde me sentí realmente visto. Nathaniel se negó a visitarlo. Estoy construyendo un imperio, Camilla, decía con fastidio en la voz. No tengo tiempo para quedarme sentada viendo morir a alguien. Esas palabras deberían haberme dicho todo lo que necesitaba saber sobre el hombre con el que me casé. Pero estaba demasiado ocupada fijándome en otras cosas. Las llamadas nocturnas que había recibido, que colgaban de su estudio en cuanto entré. Los extractos de tarjetas de crédito que faltaban y que de repente requerían una contraseña para acceder a Internet. El ligero olor a perfume en su cuello que no era mío. Algo caro y floral que me revolvía el estómago. Cuando le pregunté al respecto, me hizo sentir como una loca. Estás siendo paranoica, decía. Las hormonas del embarazo te están volviendo irracional. Su madre, Constance, estaría de acuerdo. Estás estresando a mi hijo con estas acusaciones ridículas. Constance Crawford nunca me quiso en la familia. Desde el primer día, se aseguró de que supiera que no era lo suficientemente buena. En las cenas familiares, mencionaba a las exnovias de Nathaniel, mujeres de familias adineradas que entendían su mundo. Corregía mis modales en la mesa, criticaba mi ropa, cuestionaba mi educación, y Nathaniel se quedaba allí sentado en silencio, sin defenderme jamás. Simplemente cortaba su filete como si nada. Su hermana Diane era peor. Publicaba fotos en línea de reuniones familiares a las que no me invitaban. Etiquetaba a Nathaniel con otras mujeres en eventos benéficos de los que yo no sabía nada. Cuando la confrontaba, se reía. ¡Ay, cariño, qué sensible eres! Son solo las redes sociales. Me estaba ahogando en una casa de mármol y oro, con 7 meses de embarazo, viendo morir a mi padre y completamente sola. Mi padre sabía que algo andaba mal.
Incluso mientras el cáncer destrozaba su cuerpo, me observaba con preocupación. Camilla, me dijo una tarde con voz débil. Prométeme algo. Prométeme que nunca dejarás que nadie te haga sentir pequeño. Eres mi hija. Eres fuerte, más fuerte de lo que crees. Le agarré la mano y mentí. Estoy bien, papá. Todo es perfecto. Me apretó los dedos con las pocas fuerzas que le quedaban. Beta, cuando me haya ido, recuerda esto. La verdad siempre sale a la luz. Siempre. Y cuando lo haga, no huyas de ella. Acéptalo de frente. 3 días después, mi padre falleció en paz mientras dormía. Le agarré la mano cuando dio su último aliento. Las enfermeras lloraron conmigo. Mi padre había sido amable con todos, incluso mientras moría. Hacía bromas con el personal, les agradecía cada pequeña amabilidad, les dejaba notas inspiradoras. Era el mejor hombre que había conocido. Y cuando murió, me quedé completamente sola. Llamé a Nathaniel 17 veces. No contestó. Llamé a su oficina. Su secretaria dijo que estuvo en reuniones todo el día. Llamé a su madre. Ella dijo, cariño, la gente muere. Tienes que encargarte de esto tú mismo. Nathaniel tiene asuntos importantes que atender. Así que lo hice. Lo organicé todo yo misma. Embarazada de 7 meses, llorando en funerarias, eligiendo ataúdes, escribiendo obituarios. Mi padre se merecía una hermosa despedida, y yo se la iba a dar, aunque tuviera que hacerlo sola. El funeral fue pequeño. A mi padre no le quedaba mucha familia, solo algunos compañeros de su antiguo trabajo, vecinos que lo conocían de años y algunos amigos. Fue íntimo y desgarrador. Me paré en el podio, con mi barriga de embarazada apenas cabía, e intenté hablar del hombre que me lo había dado todo. Las palabras se me atragantaban. Nathaniel llegó 2 horas tarde con toda su familia. Los vi pasar a la última fila y por un instante me alegré. Quizás sí le importaba. Quizás solo estaba ocupado. Pero entonces me di cuenta de que todos estaban mirando sus teléfonos, susurrando entre ellos. Y vi a Constance vestida de blanco para un funeral. Blanco con diamantes que le caían del cuello como si estuviera asistiendo a una gala. Algo andaba mal. Pero me dije a mí misma que era el dolor la que me estaba jugando una mala pasada. El cementerio estaba frío ese día, no por el clima, sino por el vacío. Vi cómo bajaban el ataúd de mi padre y algo dentro de mí se rompió por completo. Era el fin. La última persona que me había amado de verdad se había ido. Estaba a punto de ser madre, y no tenía a nadie que me guiara, nadie a quien llamar cuando el bebé no dormía, nadie que me dijera que estaba bien. Me desplomé junto a la tumba después de que todos se fueran. Caí de rodillas en la hierba y sollocé. Todo mi cuerpo temblaba de dolor. Apreté las manos contra mi vientre, sintiendo las patadas de mi hija, y susurré, lo siento mucho. Lamento mucho que nunca lo conozcas. Él te habría amado tanto. Fue entonces cuando lo oí. Risas. Una risa fría y cruel que atravesó mi dolor como un cuchillo. Me giré, con lágrimas aún corriendo por mi rostro, y los vi. Nathaniel estaba allí de pie, abrazando a una mujer que reconocí como Vanessa, su amiga de la infancia. Pero no estaban como amigos. Él tenía la mano en su cintura, posesiva e íntima, y ella se reía. Detrás de ellos estaba Constance, sonriendo como si hubiera ganado un premio. Diane también estaba allí, sosteniendo su teléfono, grabando, y había otros. Los socios de Nathaniel, algunos amigos de la familia, todos mirándome como si fuera un entretenimiento. Un hombre de traje se adelantó. No lo reconocí. Camilla Martínez, dijo en voz alta, asegurándose de que todos pudieran oír. Ha sido notificado. Dejó caer una carpeta a mis pies. Aterrizó en el barro justo al lado de la tumba de mi padre. Papeles de divorcio. No podía respirar. No podía moverme. Me quedé mirando esos papeles que estaban allí ensuciándose mientras la gente a la que había llamado familia durante 3 años estaba allí mirando.
La voz de Vanessa cortó el silencio. ¿De verdad creíste que se quedaría con alguien como tú? Ella se rió de nuevo, ese mismo sonido cruel. Solo estabas manteniendo el asiento caliente. Cariño. Constant se acercó un paso más. Su vestido blanco brillaba contra las lápidas grises. Era solo un sustituto, cariño. Un arreglo temporal. Vanessa aquí lleva en su vientre a su verdadero heredero, a su hijo legítimo. El mundo se inclinó. Vanessa estaba embarazada. Ahora podía verlo, el pequeño bulto debajo de su vestido de diseñador. ¿Qué tan avanzado estaba su embarazo? ¿3 meses? ¿4? Nathaniel finalmente habló, con voz plana y profesional. El acuerdo prenupcial es claro, Camilla. No obtienes nada, tienes 48 horas para retirar tus pertenencias de mi propiedad. Las cerraduras se cambiarán mañana a medianoche. Intenté ponerme de pie, pero mi cuerpo embarazado no cooperaba. Intenté hablar, pero no me salieron las palabras. Me arrodillé allí, en el barro, junto a la tumba de mi padre, mientras mi marido, su amante y su familia se reían de mí. La voz de Diane era alegre. Esto va en el chat grupal familiar. A todo el mundo le va a encantar esto. Luego se dieron la vuelta y se alejaron. Todos. Me dejaron allí sola, embarazada de 7 meses, cubierta de barro ante la tumba reciente de mi padre. Oí los portazos de sus coches, los motores arrancar, la grava crujir bajo los costosos neumáticos. El último doliente, un hombre mayor que había trabajado con mi padre, me ayudó a ponerme de pie. Tenía lágrimas en los ojos. Lo siento mucho, susurró. Tu padre no merecía esto. No mereces esto. No recuerdo haber llegado al hospital. Me desperté allí horas después, conectado a máquinas, con un médico de pie junto a mí que parecía preocupado. Deshidratación, dijeron, estrés severo. El latido del corazón del bebé era irregular. Necesitaba mantener la calma. Mantén la calma. ¿Cómo mantener la calma cuando toda tu vida ha sido destruida en un solo momento? La fecha límite de 48 horas no fue un engaño. Cuando regresé a lo que había llamado hogar durante 3 años, las cerraduras ya estaban cambiadas. Mi ropa estaba tirada en el césped en bolsas de basura como si fuera basura. Los vecinos a los que les había sonreído durante años estaban parados en sus ventanas observando, algunos tomando fotografías. El guardia de seguridad, que solía desearme buenos días, se rió mientras intentaba recoger mis cosas. Supongo que la princesa será desalojada, gritó. Siempre supe que no pertenecías aquí. Todo sucedió muy rápido después de eso. Cuentas bancarias congeladas, tarjetas de crédito canceladas, mi plan telefónico cortado. El auto que yo manejaba fue embargado porque estaba a nombre de Nathaniel. Los amigos que hice en ese mundo rico, las mujeres con las que almorcé y fui de compras, todas me ignoraron. Todos y cada uno de ellos. Más tarde me enteré que todos lo sabían. Todos sabían de Vanessa desde hacía meses. Me habían observado, embarazada y sin idea, y no dijeron nada. Algunos de ellos incluso habían ayudado a encubrir a Nathaniel, proporcionándole coartadas para sus viajes de negocios. Terminé en un motel barato con 200 pesos que había escondido en un bolso viejo para emergencias. Era el tipo de lugar donde el letrero de neón vibraba toda la noche y las paredes eran tan delgadas que podía oír todo lo que pasaba en la habitación de al lado. Comí fideos de una tienda de dólar y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Las complicaciones del embarazo empeoraron. No podía pagar a mi médico habitual. Así que fui a un hospital de beneficencia donde esperé durante horas solo para que me atendieran. Pero algo extraño ocurrió allí. Las otras mujeres, las que no tenían nada como yo, eran amables. Una mujer llamada Ruth compartió su sándwich conmigo. Otra mujer, María, me dio su número de teléfono y me dijo, llámame si necesitas algo. Las madres tenemos que permanecer unidas. Fue la primera amabilidad real que experimenté en meses. Pero la tortura no había terminado. Diane publicó fotos en línea con subtítulos como, La cazafortunas obtiene lo que se merece.
Y el karma es real. El video del funeral de mi padre se volvió viral en los círculos sociales de élite. Me convertí en un chiste, una historia que sirve de advertencia. La mujer que intentó casarse con un hombre rico y obtuvo exactamente lo que se merecía. Vanessa hizo entrevistas para revistas. Los vi en el motel hojeando la prensa sensacionalista en el vestíbulo. Voy a tener el bebé de Nathaniel, su heredero elegido, dijo en un artículo, con la mano sobre su pequeña pancita y el anillo de diamantes brillando. A veces el amor verdadero tiene que esperar a que se eliminen los obstáculos. Yo era el obstáculo. Mi bebé era el obstáculo. Constance también dio comillas. Mi hijo finalmente se liberó de un terrible error. Está con la mujer con la que siempre estuvo destinado a estar. Tenía 8 meses de embarazo, vivía en un motel, comía comida barata y veía como mi nombre era arrastrado por el barro en todas las plataformas sociales. Me quedaban 50 pesos a mi nombre. No tenía familia, ni amigos, ni ningún futuro que pudiera ver. Una noche, me senté en el suelo del baño de ese motel y miré un frasco de pastillas. Solo lo miré. Pensé en lo fácil que sería hacer que todo dejara de doler, lo tranquilo que sería, lo pacífico que sería. Entonces mi bebé pateó fuerte, como si estuviera luchando, como si me estuviera diciendo que luchara. Guardé las pastillas. Apreté mis manos contra mi vientre y susurré: está bien, niña, lucharemos. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era el señor Peters, el antiguo abogado de mi padre, un hombre amable que conocía a mi padre desde hacía 20 años. Camilla, dijo suavemente, tu padre te dejó algunas cosas. ¿Puedes venir a mi oficina? Casi no fui. ¿Qué pudo haber dejado mi padre? Había muerto con facturas médicas que habían agotado sus ahorros, pero algo en la voz del señor Peter me despertó curiosidad. Su oficina era pequeña y desordenada, nada que ver con los elegantes bufetes de abogados que utilizaba Nathaniel. El señor Peters me preparó té y se sentó frente a mí con compasión en la mirada. Su padre le dejó $75,000 y la escritura de su antiguo almacén, dijo, deslizando papeles por el escritorio. $75,000. Parecía una fortuna después de semanas de no tener nada. Pero el señor Peters no había terminado. También está esto, dijo, poniendo una llave de una caja de seguridad en mi mano. Él fue muy específico. Dijo que solo podrías tener esto después de que él se fuera y solo si venía solo. La caja de seguridad estaba en un pequeño banco al otro lado de la ciudad. Dentro encontré una unidad USB, carpetas manila llenas de documentos y los diarios de mi padre. Su letra, familiar y reconfortante, llenaba página tras página. Pero no eran entradas de diario. Fue una investigación. Mi padre había sido periodista de investigación antes de jubilarse. Yo lo sabía. Lo que no sabía era que había estado investigando la empresa de Nathaniel durante meses desde antes de que enfermara. Sabía que algo andaba mal cuando Nathaniel se negó a visitarlo en el hospital. Había visto cómo me trataba mi marido y empezó a indagar. Lo que encontró fue explosivo. La unidad USB contenía evidencia de fraude, evasión fiscal, transacciones inmobiliarias ilegales y cuentas en el extranjero. Los documentos demostraron que el imperio de Nathaniel se construyó sobre mentiras. Las empresas fantasmas sobornaron a funcionarios municipales, robaron diseños arquitectónicos, manipularon valores de propiedades y lavaron dinero. Mi padre lo había recopilado todo. Extractos bancarios, intercambios de correos electrónicos, llamadas telefónicas grabadas, testimonios de exempleados que habían sido silenciados con amenazas legales y sobornos. Había un clip con forma de carta pegado a una de las carpetas. La letra de mi padre, temblorosa por la medicación, pero todavía legible. Mi querido Camilla, si estás leyendo esto, es que él te ha hecho daño. Sabía que lo haría. Lo vi en sus ojos en tu boda. Esa frialdad la esconde también. Lamento no haber podido protegerte mientras estaba viva.
Lamento no estar allí para sostener a mi nieto, pero te he dado un arma. La verdad. Úsalo. Hazle pagar. No por venganza, mi dulce niña, sino por justicia. Por cada persona que ha pisoteado para construir su imperio. Por cada familia que ha destruido, y por ti. Demuéstrale que mi hija no es alguien a quien se pueda desechar. Te amo, Beta. Estoy muy orgulloso de ti. Ahora ve y sé el guerrero que te crié para ser. Papá. Me senté en esa bóveda del banco y lloré. Pero ya no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de rabia, de propósito, de resurrección. Mi padre me había dado todo lo que necesitaba para destruir al hombre que me destruyó. 2 semanas después, entré en labor de parto. Sola en esa habitación de motel, las contracciones me desgarraban. Llamé al 911 y viajé al hospital en ambulancia, el mismo hospital de beneficencia al que había estado yendo para recibir atención prenatal. Las enfermeras me reconocieron y eran ángeles. Me tomaron de la mano, me ayudaron a superar el dolor y celebraron conmigo cuando nació mi hija. La llamé Esperanza porque eso era ella, mi razón para seguir adelante. Sosteniéndola en mis brazos, mirando su pequeño y perfecto rostro. Leí nuevamente la carta de mi padre y algo fundamental cambió dentro de mí. La mujer destrozada que se arrodilló ante esa tumba murió. Nació un guerrero. Los siguientes 6 meses fueron los más difíciles de mi vida, pero por diferentes razones. Yo era una madre soltera que vivía con un presupuesto estricto, cuidaba a un recién nacido y planeaba una guerra. Utilicé los 75.000 pesos estratégicamente. Contraté a un investigador privado que encontró aún más suciedad sobre Nathaniel. Descubrí que su socio comercial, Gregory, también había sido traicionado. Sus acciones fueron robadas mediante manipulación legal. Me comuniqué con Gregory, le mostré lo que tenía y formamos una alianza. Contraté abogados que trabajaron a comisión, creyendo en la solidez de mi caso. Convertí el almacén de mi padre en una pequeña empresa como tapadera. Pero en realidad, estaba construyendo un caso legal que destrozaría el imperio de Nathaniel. Perdí el peso del embarazo. Empecé a vestirme diferente, a pensar diferente. Me convertí en alguien nuevo, alguien más fuerte. Me mantuve completamente alejado de las redes sociales. Para todos los que me conocían, simplemente había desaparecido. Mientras tanto, Nathaniel estaba viviendo su mejor vida. Se casó con Vanessa en una fastuosa ceremonia que apareció en las páginas de Sociedad. Nació su bebé, un niño al que llamaron Nathaniel Jr. Los Canstens organizaron fiestas multitudinarias que Diane documentó online, haciendo alarde de su riqueza y felicidad. Creyeron que habían ganado. Pensaron que me había ido, destruido, olvidado. No tenían idea de lo que venía. Pasé esos 6 meses construyendo mi caso, dando pistas anónimas a la Comisión de Bolsa y Valores, filtrando evidencia a periodistas financieros que habían estado investigando a Nathaniel durante años, pero carecían de pruebas. Me puse en contacto con testigos, exempleados dispuestos a testificar. Descubrí que el funcionario de planificación urbana a quien Nathaniel había sobornado ahora enfrenta sus propios problemas legales y está dispuesto a presentar pruebas a cambio de una sentencia más leve. Gregory proporcionó correos electrónicos internos, notas de reuniones de junta, registros financieros, todo lo que necesitábamos. Entonces hice mi movimiento. Utilizando una sociedad fantasma, compré el 15% de las acciones de la empresa de Nathaniel a un inversor desesperado que estaba tratando de vender. Antes de que todo se derrumbara, me dio derecho legal a asistir a las reuniones de la junta. Nathaniel no lo sabía porque las acciones se compraron bajo un nombre completamente diferente, una compañía registrada en Delaware con capas de protección legal. Programé una reunión especial de la junta directiva alegando preocupaciones de los accionistas. Era mi derecho legal. El día de la reunión, vestí un elegante traje color burdeos y llevaba en la muñeca el reloj de mi padre. Dejé a Ope con Ruth, la amable mujer del hospital que se había convertido en mi amiga y niñera de confianza.
Me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Me veía poderoso. Me veía peligroso. Parecía que estaba listo. La sala de juntas estaba en el piso 50 de la sede de Nathaniel. Ventanales que daban al suelo y que daban a la ciudad que creía suya. Cuando entré, la habitación quedó en silencio. Nathaniel estaba sentado a la cabecera de la mesa. Vanessa también estaba allí, desempeñando una especie de papel ejecutivo. Ahora, Constance asistió como accionista mayoritaria. Diane estaba en la esquina con su teléfono, lista para documentar otra victoria. Todos se congelaron cuando me vieron. La cara de Nathaniel se puso blanca. ¿Qué estás haciendo aquí? Sonreí. En realidad sonrió. Hola, Nathaniel. ¿Extrañame? Caminé hacia la pantalla de presentación y conecté mi computadora portátil. Estoy aquí como accionista. Soy dueño del 15% de esta empresa, lo que significa que tengo todo el derecho a estar aquí. Y tengo cierta información que creo que la Junta necesita ver. Lo que pasó después fue hermoso. Les mostré todo. El fraude, la evasión fiscal, las empresas fantasma, las cuentas offshore, los funcionarios sobornados, los diseños robados, cada secreto sucio que mi padre había descubierto y más. Tenía documentos, correos electrónicos, llamadas telefónicas grabadas, extractos bancarios. Tuve testimonio de testigos. Tenía pruebas que podrían haberse sostenido en cualquier tribunal del país. Los miembros de la Junta, ricos inversores que habían confiado miles de millones a Nathaniel, permanecieron sentados en estado de shock mientras sus inversiones se desmoronaban ante sus ojos. La exposición financiera fue masiva. Los cargos criminales eran inevitables. Constance se puso de pie, temblando. Esto es una calumnia. Mi hijo nunca lo haría. Tu hijo definitivamente lo haría. La interrumpí. Y lo hizo. Todo está documentado. El FBI recibió copias de todo hace una hora. Me imagino que estarán aquí pronto. Como si fuera una señal, los agentes federales entraron en la sala de juntas. Estaban esperando en el vestíbulo, coordinándose conmigo. Ver el rostro de Nathaniel mientras se daba cuenta de lo que estaba sucediendo valió la pena cada noche de insomnio de los últimos 6 meses. Nathaniel Crawford está arrestado por fraude, evasión fiscal, lavado de dinero y conspiración. Le leyeron sus derechos mientras le ponían las esposas en las muñecas. Vanessa gritó. Constance en realidad se desmayó o fingió desmayarse. Diane intentó correr y la seguridad la detuvo. Su teléfono fue confiscado como evidencia de conspiración porque había ayudado a encubrir algunas de las actividades de Nathaniel. Pero no había terminado. ¿Hay más? Les dije a los demás miembros de la Junta. Presenté una demanda civil. El acuerdo prenupcial es nulo porque se firmó bajo pretextos fraudulentos. Nathaniel tergiversó sus bienes e ingresos. Tengo derecho al 50% de todo. Pero más allá de eso, está el asunto de mi hija, Ope. Los resultados de la prueba de ADN confirman que Nathaniel es su padre. Debía 3 años de manutención infantil calculada según su nivel de ingresos real, que es sustancialmente más alto que lo que él declaró. Uno de los abogados farfulló. Podrían ser cientos de millones, 340 millones para ser exactos, dije con calma, más los daños por angustia emocional, humillación pública y abandono durante el embarazo. También estoy solicitando la custodia total con visitas supervisadas únicamente, dado que ahora es un criminal federal. A Nathaniel se lo llevaban esposado, pero él me oyó. Él se giró y nuestras miradas se encontraron. ¿Recuerdas la tumba de mi padre? Le pregunté en voz baja. Cuando me tiraron esos papeles del divorcio a los pies mientras lloraba por la única persona que alguna vez me amó, te reíste. Toda tu familia se rió. Me dejaste allí, embarazada de 7 meses, y te reíste. Me acerqué a él, lo suficientemente cerca para que solo él pudiera escuchar mis siguientes palabras. Intentaste enterrarme, Nathaniel. No sabías que yo era una semilla. Y las semillas crecen en la oscuridad.
Luego más fuerte para que todos pudieran escuchar. Esto no es venganza. Esto es justicia para mí, para mi hija, para cada persona que pisoteaste para construir tu imperio de mentiras. Disfruta de la prisión. Los agentes se lo llevaron. Vanessa estaba llorando y el rímel le corría por la cara. Alguien estaba ayudando a Constance a levantarse. Parecía unos 20 años mayor que esa mañana. Diane estaba discutiendo con seguridad sobre su teléfono. Preparé mi computadora portátil. Asentí profesionalmente a los atónitos miembros de la junta y salí. Eso fue hace 2 años. Nathaniel está cumpliendo una condena de 5 años de prisión federal. La sentencia real fue más larga, pero aceptó un acuerdo con la fiscalía y entregó información sobre otros criminales ricos para reducir su condena. Lo perdió todo. Las casas, los coches, la empresa, todo ello embargado o vendido para pagar multas y restituciones. Vanessa se divorció de él 3 meses después de su arresto. Tomó lo poco que quedaba y desapareció. Ella perdió la custodia de su hijo ante sus padres después de luchar con problemas de abuso de sustancias. Lo último que supe es que estaba trabajando en un comercio minorista en algún lugar. Sus sueños de riqueza se hicieron añicos. Constance perdió su mansión y su estilo de vida. Actualmente vive en un pequeño apartamento recibiendo seguridad social. Ninguno de sus amigos ricos habla más con ella. La humillación la destruyó. Diane enfrenta cargos de conspiración. Sus redes sociales han sido eliminadas. La mujer que amaba documentar todo en línea ha desaparecido de Internet por completo. En cuanto a mí, utilicé el dinero del acuerdo sabiamente. Fundé una fundación en nombre de mi padre que ayuda a mujeres a escapar del abuso doméstico y la manipulación financiera. Brindamos apoyo legal, asistencia de vivienda, capacitación laboral y cuidado infantil. Ruth y María trabajan ahora para la fundación. Hemos ayudado a más de 500 mujeres a comenzar una nueva vida. Ope ya tiene 2 años, está feliz y saludable. Ella tiene los ojos de su abuelo y su espíritu amable. Le cuento historias sobre él todas las noches. Ella nunca lo conocerá, pero sabrá exactamente qué tipo de hombre era. También, volví a encontrar el amor. Su nombre es Anthony y lo conocí en un centro comunitario donde trabajaba como voluntario. Es un maestro, amable y paciente, y me conoció cuando no tenía nada. A él no le importaba mi pasado ni mi dinero. Él me amó por lo que soy. Vamos despacio, pero la esperanza lo adora y eso es lo que importa. A veces la gente me pregunta si me siento culpable por destruir la vida de Nathaniel. La respuesta es no. No destruí su vida. Destruyó su propia vida con sus decisiones. Simplemente me aseguré de que afrontase las consecuencias. Hay una diferencia entre venganza y justicia. La venganza consiste en hacer daño a alguien. La justicia consiste en hacer las cosas bien. Mi padre me enseñó que la verdad siempre sale a la luz. Él me enseñó a ser fuerte. Él me enseñó que yo valía más que cómo me trataban los demás. Y al final, me dio el arma que necesitaba para demostrar todas esas cosas. Intentaron enterrarme en la tumba de mi padre ese día. Se rieron mientras yo lloraba. Creían que habían ganado, pero no sabían que yo era la hija de mi padre. Ellos no sabían que yo tenía su fuerza corriendo por mis venas. No sabían que la chica tranquila que despidieron era capaz de derribar un imperio. La mayor venganza no es destruir a alguien. Se está volviendo tan poderoso que su traición se convierte en lo mejor que te ha pasado en la vida. Se eleva tanto sobre ellos que su risa se convierte en un recuerdo lejano. Ya no soy la mujer rota que se arrodillaba en el barro. Soy el fénix que resurgió de esas cenizas. Soy el guerrero que mi padre sabía que podía ser. Y cada día me despierto agradecido de que Nathaniel me haya mostrado exactamente quién era. Porque si no lo hubiera hecho, nunca habría descubierto quién soy. Esta es mi historia. Esta es mi verdad. Y esta es mi justicia. Si esta historia te dio escalofríos, dale a me gusta ahora mismo. Suscríbete a este canal porque tengo más historias de supervivencia y triunfo que te dejarán boquiabierto.
Comenta a continuación y dime qué habrías hecho en mi posición. ¿Habrías tomado el camino más difícil o lo habrías quemado todo? Quiero saber tu opinión. Mi próximo video saldrá en 3 días y, créanme, no querrán perdérselo. Se trata de una mujer que descubrió que su mejor amiga había estado durmiendo con su marido durante 10 años. Lo que hizo a continuación es absolutamente una locura. Recuerda esto, pueden quitarte todo, tu dinero, tu casa, tu dignidad, pero nunca podrán quitarte tu poder para levantarte de nuevo. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeño. Eres más fuerte de lo que crees. Nos vemos en el próximo.